historias que parecen tan oscuras que uno duda si contarlas. Esta es una de ellas. En 1971, un hombre se apoderó de un país entero. Lo hizo con tanques, fusiles y sonrisas frente a las cámaras. Pero lo que ocultaba tras esas sonrisas todavía divide a historiadores, testigos y víctimas. Se le llamó el presidente caníbal. Algunos dicen que era un rumor inventado por sus enemigos, otros que lo vieron con sus propios ojos. Yo no estaba allí, pero encontré testimonios, grabaciones y documentos que revelan una noche en la que la política dejó de ser política y se convirtió en algo mucho más primitivo. Una noche que empezó con un grito y terminó con un silencio imposible de olvidar. Lo único que no puedo asegurar es si lo que hizo esa noche fue por hambre o por demostrar que podía. Suscríbete y mantente cerca, porque lo que vas a escuchar, una vez entre a tu cabeza, no saldrá jamás. La noche se cernía sobre Kampala como una manta sofocante. En el palacio presidencial, el aire olía a sudor rancio y a miedo. Idi Amin, un hombre de más de 120 kilos, estaba sentado en una silla de cuero, tamborileando los dedos con calma. Frente a él, sobre una mesa iluminada por un solo foco, un hombre amarrado, ensangrentado, respiraba con dificultad. Amin lo observaba como un depredador antes de saltar. «Traición», dijo con voz grave. Nadie se atrevió a contestar. Afuera se escuchaba el murmullo distante de la ciudad que ignoraba lo que estaba por suceder. Amin se levantó lentamente, tomó un cuchillo y lo hizo brillar frente a la víctima. Ese gesto, silencioso y letal, fue el inicio de una noche que entraría en la historia. Suscríbete y prepárate para el desastre que puede llevar a un presidente a un acto tan salvaje. Días antes, en los pasillos de los cuarteles corría un rumor. Un alto oficial estaba planeando un golpe contra Amin. El acusado fue capturado en un control improvisado. Lo arrastraron por el suelo hasta una celda oscura. Durante horas se escucharon golpes secos y gemidos apagados. Amin, desde su despacho, pidió que lo mantuvieran con vida. Esa noche convocó a su círculo más cercano para una reunión especial. Al entrar, vieron al prisionero de pie, atado, pero aún respirando. Con una sonrisa, Amin anunció que le perdonaría la vida, por ahora. El alivio se apoderó de todos. Algunos incluso creyeron que el presidente estaba mostrando un gesto de humanidad. Pero la calma era solo el primer acto de una obra sangrienta. ¿Qué se esconde tras una clemencia tan sospechosa? La madrugada siguiente, un convoy sin insignias partió del cuartel. Dentro, el prisionero y 2 soldados armados llegaron a una casa aislada, donde el olor a sangre vieja impregnaba las paredes. Amin entró sin saludar, se sentó y ordenó: «Procedan». 2 hombres comenzaron a desmembrar lentamente al oficial. El sonido de la carne desgarrándose llenaba la habitación. Amin no apartó la vista. En un momento, alzó la mano, deteniendo el proceso. «Quiero probarlo», dijo. Cortó un trozo pequeño, lo llevó a la boca y masticó como si estuviera degustando un manjar. Los soldados tragaron saliva, intentando no vomitar. Esa escena no buscaba saciar hambre, buscaba marcar un territorio de terror. ¿Qué mensaje quería enviar Amin con este acto? La noticia, como un veneno, comenzó a filtrarse. En las cantinas y mercados las versiones se multiplicaban. Algunos juraban que era mentira, otros afirmaban haber visto el cuchillo manchado. Amin nunca confirmó ni desmintió. Sabía que el rumor era tan útil como el hecho. Mientras tanto, aumentó la represión. Periodistas desaparecían, estudiantes eran arrestados, opositores caían como moscas. Y aunque la historia del presidente caníbal sonaba increíble, en un país donde lo imposible ya había pasado, todo era creíble. Lo que nadie imaginaba era que ese episodio sería superado por un acto aún más escalofriante. ¿Cómo se puede ir más allá del canibalismo? Un mes después, un grupo de estudiantes organizó una protesta silenciosa. No gritaban, no atacaban, solo caminaban con pancartas. Amin lo interpretó como un desafío personal. Fueron arrestados en cuestión de horas y llevados a un complejo militar. Allí, frente a más de 50 soldados, Amin pronunció un discurso sobre la traición disfrazada de inocencia. Luego, uno a uno, los jóvenes fueron ejecutados. Pero la parte más macabra estaba por venir. Algunos cuerpos fueron arrojados al Nilo, otros utilizados como alimento para cocodrilos en una demostración grotesca de poder.
El agua se tiñó de rojo mientras las mandíbulas cerraban sobre la carne. ¿Qué fue lo que hizo después que paralizó incluso a sus propios hombres? Semanas más tarde, en una celebración militar, Amin ordenó un banquete privado. Entre risas y copas, hizo servir un guiso espeso y fragante. Los oficiales lo probaron sin sospechar nada, hasta que Amin, entre carcajadas, dijo: «Hoy cenamos carne de traidor». El silencio cayó como un cuchillo. Nadie supo si hablaba en serio o si era una broma macabra, pero el sabor metálico que algunos sintieron en la lengua los hizo palidecer. Nadie se atrevió a dejar el plato. En ese instante, el miedo dejó de ser una emoción y se convirtió en un estado permanente. ¿Cómo puede alguien gobernar con rumores tan siniestros? Amin entendía que el mito era tan efectivo como la realidad. Mientras la prensa extranjera lo llamaba el presidente caníbal, él lo usaba como arma psicológica. Cualquier disidente sabía que, si caía en sus manos, su final podía ser rápido o una pesadilla prolongada. Uganda entera vivía en una tensión insoportable, donde incluso el silencio podía ser peligroso. Y sin embargo, su poder comenzó a tambalear cuando sus excesos económicos y militares provocaron el rechazo de aliados clave. En su paranoia, Amin aumentó la violencia, creyendo que el miedo sería suficiente para retener el poder. ¿Quién se atrevería a desafiarlo abiertamente? En 1979, el ejército tanzano, junto a rebeldes ugandeses, cruzó la frontera. Las batallas fueron feroces, pero la lealtad a Amin ya no era absoluta. Kampala cayó en pocos días. Amin huyó primero a Libia, donde Gaddafi lo recibió como un aliado incómodo, y luego a Arabia Saudita. No hubo juicio, no hubo rendición formal. Solo un tirano que desapareció dejando tras de sí un país destrozado y una reputación hecha de sangre y rumores. Pero incluso en el exilio, Amin mantenía una sonrisa, como si supiera que su sombra seguiría gobernando el miedo en Uganda. ¿Qué secretos se llevó a la tumba? En Arabia Saudita vivió cómodamente, protegido por un acuerdo tácito. Silencio a cambio de asilo. A veces, en entrevistas raras y controladas, soltaba frases ambiguas. «Nunca hice lo que dicen», o tal vez sí. ¿Quién sabe? Su risa grave dejaba helados a los reporteros. Murió en 2003, en una cama de hospital, sin haber enfrentado un tribunal. Y así, los crímenes y rumores quedaron flotando en un limbo donde la verdad y la mentira se entrelazan. Uganda nunca volvió a ser la misma. ¿Es posible que todo haya sido una estrategia de miedo perfectamente calculada? Documentos desclasificados muestran que parte de su fama como caníbal fue explotada por servicios de inteligencia enemigos para deshumanizarlo. Sin embargo, múltiples testigos aseguran que lo vieron probar carne humana. ¿Dónde termina la propaganda y dónde empieza la realidad? Ese es el dilema que envuelve su figura. En un país marcado por ejecuciones públicas, desapariciones y torturas, no era difícil creer cualquier cosa. Y quizá esa fue su victoria más retorcida. Gobernar incluso la imaginación de la gente. ¿Importa más la verdad o el miedo que genera la historia? Amin demostró que un mito repetido 1000 veces puede tener más poder que un ejército. Las madres usaban su nombre para asustar a los niños. Los exiliados lo mencionaban como si invocaran un fantasma. Incluso décadas después de su caída, cualquier mención a comer carne humana en Uganda evoca su figura. Y así, el tiempo no lo borró, solo lo transformó en leyenda. Una leyenda tan oscura que incluso la muerte no pudo enterrar. Y si el verdadero monstruo no fue él, sino la historia que dejamos crecer. Y aquí queda el cabo suelto. Si todo fue verdad, el mundo toleró un presidente que cruzó las fronteras de lo humano. Si fue mentira, permitimos que un rumor gobernara el destino de millones. En ambos casos, el resultado es igual, el miedo venció. Tal vez nunca sabremos si aquel bocado de carne existió o solo nació en la imaginación colectiva. Pero hay algo seguro, a veces la verdad no importa. Lo que importa es lo que la gente cree y teme. ¿Y tú? Si un mito puede gobernar un país, ¿cuántos de los monstruos que temes son reales?